Bueno, mis queridos niños y niñas, vamos a continuar y voy a recordarles una clase de la semana anterior. Habíamos hablado nosotros de nuestra familia. ¿Sí se acuerdan? Todos tenemos familia, ¿no es cierto? Unos tienen una familia corta y otros tienen una familia larga. Hay algunos que vivimos solo con el papá, con la mamá y con nuestros hermanos. Hay otros, en cambio, que vivimos con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los tíos, con los abuelitos. ¿Cierto? Es una familia grande. ¿Sí? Pero dentro de la familia, ¿qué debe haber? El respeto, el cariño, la consideración, ¿cierto? La solidaridad, el amor más que nada. Tiene que haber el respeto entre el chico, el grande, ¿sí? Entre el papá, la mamá, entre la mamá y el hijo, entre el hijo y el papá, entre los hermanos. Y ahí la familia es feliz, ¿cierto? Todos ustedes son felices porque viven con su papito y viven con su mamita. La mamita es la que hace todos los quehaceres de la casa. Les cuida, les ve, ¿sí? Les guía, les ayuda, les cambia, les viste. Y el papito, en cambio, es el que trabaja. Pero a veces trabajan ambos, ¿cierto? Y a veces la mamá, sin necesidad de salir de la casa, trabaja mucho más que el papá. Bien. Pero ustedes han oído hablar de la historia de su familia. ¿Sí? O sea, ustedes dicen, ¿cómo sería mi familia antes? Porque mi abuelito también era niño. Mi abuelita también era niña. ¿Sí les ha contado? Mi papá también era niño. Mi mamá era niña. Ellos fueron creciendo. No sé dónde se conocieron. Se enamoraron. Se casaron. Hubo el amor mutuo entre ellos, pero más que nada el respeto. Y formaron una familia. Y cuando formaron una familia, nacieron los hijos. Y la familia fue creciendo, ¿no es cierto? Por eso decimos que nuestra familia se formó antes de que naciéramos. Antes, mucho más antes. Papá y mamá, ¿qué es lo que pasó? Se conocieron, se hicieron amigos, se enamoraron. Y como ya eran adultos, ¿qué pasó? Decidieron casarse, ¿no es cierto? Y cuando se casaron, decidieron vivir juntos. Y como fruto de su gran amor, nacimos yo y mis hermanos. Entonces, el papá, para poder casarse, él pensó y dijo, yo quiero tener una familia, pero la familia necesita comer, necesita vestirse, necesita educarse, necesita tener vivienda. Pensó en todo eso. Y entonces dijo, no hay problema, yo le quiero, yo le amo, me caso y voy a tener la familia. Y entonces así se formó nuestra familia. Mis papás han cambiado, ¿no es cierto? Ellos ya no son igualito cuando se casaron. Antes eran más jóvenes. A lo mejor hoy son más viejitos, ¿no es cierto? Y ya saben más cosas. Por ejemplo, ya saben cómo se preparan las loncheras, cómo se preparan los uniformes. Ya saben, ellos tienen la responsabilidad de controlar y firmar los deberes, ¿cierto? Por eso les controlan y dicen, a ver, tú hiciste el deber. Ven para que me indiques. El papá le indica. Y da gusto, porque veo que los niños están aprendiendo, ¿no es cierto? Y así, los papás saben más cosas, porque también aprendieron de nosotros. Aprendieron de mis hermanos. Saben qué medicina darnos cuando estamos con fiebre, cuando nos duele la barriga, cuando nos hace frío, qué nos hace, cuando tenemos sueño, qué nos dice, ¿cierto? Pero también cuando nos portamos mal, nos corrige. Y es muy importante entonces conocer esto, porque los niños tenemos deberes, pero también tenemos derechos, ¿no es cierto? Ahora, los papás de mi papá y los papás de mi mamá,
¿qué son para mí? Ah, son mis abuelitos, ¿no es cierto? Y entonces yo y mis hermanos somos nietos, así se llama, somos nietos. Y a veces el abuelito nos quiere mucho, mucho más que el papá, dice. Nos consiente, nos da todo. Pero nosotros no debemos ser abusivos. Debemos respetarlo y también debemos obedecerlo a los papás de mis papás, que son mis abuelitos, ¿sí? Ellos ya no son tan jóvenes, ¿no es cierto? Ellos ya son mayorcitos. Algunos son viejitos y han pasado muchos años. Han trabajado bastante para educar a sus hijos, que ahora son nuestros padres, ¿cierto? Ya les salieron algunas canitas, ya el cabello está blanco, ya tienen las manitos con arrugas, ¿no es cierto? Pero siguen siendo geniales. ¿Les quieren o no les quieren? Claro, hay que quererles a los abuelitos, ¿no es cierto? Así como ellos nos quieren a nosotros, entonces nosotros tenemos que quererles mucho a nuestros abuelitos, ¿sí? Yo quiero que hagan un trabajito, van a conversar con el papá y con la mamá, y también sobre los abuelitos, a ver que nos cuenten la historia de la familia. Y luego, ustedes me van a contar a mí. Hagan un pequeño videito y me cuentan la historia de mi familia es así. ¿Sí? Ustedes me van a contar. Y ahí vamos a desarrollar nuestro lenguaje oral. Vamos a decir, saben que mi abuelito nació en Guayaquil, pero por trabajo vino a Cuenca. Y ahí le conoció a mi abuelita. Y se casaron y fueron a vivir en Ricaurte. Tuvieron 5 hijos. El primero es mi papá, ¿sí? Y en cambio los abuelitos los papás de mi mamá nacieron en Ricaurte. Y cuando mi papá nació, estudió en la escuela tal, se fue al colegio, y estando en el colegio le conoció a mi mamita. Se enamoraron, se casaron y nacimos nosotros. Esa es la historia de la familia, ¿no es cierto? Nos cuentan cómo eran tus papitos de niños, muy educados, ¿cierto? Sí. Cómo se conocieron, ya dije, estudiando, ¿sí? Y les ha contado, dice, yo cuando mi hijo nació, era un lindo zambito, blanquito, suquito, hermoso, ¿cierto? ¿Ya? A diferencia de los hermanos, dice, él no nació así, él nació morenito, salió al papá, etcétera, ¿no es cierto? O salió al abuelito, ¿sí? ¿Cómo eran antes de ingresar a la escuela? Unos niños saludables, muy educados, ¿sí? Vivarachos, obedientes. Y ahora que están en la escuela, ya no quieren ser obedientes. Esa es parte de la historia, ¿ya? Vamos a hacer un dibujo de lo que más ustedes conozcan de la familia, porque aquí me dicen que preparen una dramatización, pero no vamos a poder porque no tenemos compañeros. Pero si ustedes pueden hacer en la casa, hagan. Y presenten esta dramatización que dice de cómo se forman las familias y van cambiando a través del tiempo. Y presenten en clase, pidan en casa que les presten ropa para la presentación de papá, mamá, abuelito, etc. Si pueden hacerle con sus hermanos, hagan. Y si no, solamente dibujan a la familia. Pero vamos a hacer una ficha muy personal nuestra que dice, mis nombres son, pongo mis nombres, mis apellidos son, pongo los apellidos, amo a mi familia. ¿Por qué amo a mi familia? Voy a contestar eso. Y voy a memorizar una canción que les envío. Dice, yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también. Ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. Si duermo ellos velan mi sueño, si lloro están tristes los dos, si río su rostro es risueño, mi risa es para ellos el sol. ¿Sí? Es una bonita canción que habla de la familia, ¿no es cierto? Entonces, esto vamos a hacer con relación a la familia, pero también vamos a continuar con nuestro estudio de los fonemas. Y recuerden que hoy en la mañana
ayer en la mañana, yo les envié una tareita conformando las sílabas, completa la familia ka, ke, ki, ko, ku. Y el que y el ki venía de la conformación de qué. Vamos a hacer del queso y le corto con el cuchillo. Aquí está. El queso y le corto con el cuchillo. Esa es la letra Q, pero que se forma con la U y la E para sonar que, y con la U y la I para sonar ki. Entonces tenemos queso, quijada, quema, queda, quilate, quinina, ¿cierto? Quijada, vimos paquete, y ustedes leyeron y copiaron como deber les mandé, para que lean y copien. Se había formado la familia K, que, ki, de ahí viene ko y también ku. Pero hoy día quiero repasar con ustedes una nueva sílaba. ¿Qué es esta? La C con la E y la C con la I. Ya no suena que, ni tampoco suena aquí. Suena C y sí. Y yo puedo decir con C, cebolla. Y con sí puedo decir cierre. Lo que tenemos en las casacas, el cierre. ¿No es cierto? Y puedo formar muchas palabras con el C y con el sí. Tenemos que tomar en cuenta porque con C y sí se escriben muchas palabras que pueden llevar a la confusión si es que no nos aprendemos esto. Por ejemplo, cebolla, cebada, cecina, ceguera, celoso, cerradura, cereza, cero, cena, cera, cierre, cima, cine, cita, Cirilo, cinico, cielo, ciego y ciro. Puedo decir todas estas palabritas con C y con sí. Ya les voy a mostrar. Aquí tengo entonces el dibujito de una cebolla y de un cierre. Vean ustedes. Ahí está. Leemos cebolla. Leemos el otro, cierre. Ahora vamos a leer solo el primer sonido de cebolla. ¿Cuál será? C, está abajo. Y de cierre, ¿cuál es el primer sonido? Sí, ¿no es cierto? Entonces vean, dentro de la familia K, Ko, Ku, están también las sílabas C y sí. Es decir, es una familia grande, porque también abarca K, Ke, Ki, Ko, Ku y K, C, Si, Ko, Ku. Esta es C y esta es sí. Y sirve para decir cebolla, cierre, ¿no es cierto? El primer sonido de cebolla, C. El primer sonido de cierre, sí. Y he formado algunas palabritas que quiero que lean igual conmigo. Por ejemplo, cebolla, cebada. Si conocen la cebada, ¿sí? Es una semilla que sale de una planta con el cual hacen la harina. Cenica, ceguera. La ceguera cuando una persona se queda ciego. Celoso, cuando tenemos a lo mejor celos de algo que a mi hermano le quieren más que a mí. Cerradura, lo que hay en las puertas. Cereza es una fruta. Cero, el número que no tiene valor. Cena, lo que comemos por la noche. Cera,
la velita que ustedes dicen y ponen, ¿no es cierto?, en la imagen en las iglesias. Cierre, lo que tenemos acá, y nos ponen en los pantalones y en las casacas. Cicuta, cima, la punta de una montaña es la cima. Cine, si se han ido al cine a ver alguna película. Cita, cuando tenemos que encontrarnos con una persona, el papá dice, yo tengo una cita con tal persona a tal hora. ¿Ya? Cirilo, el nombre de un niño, Cirilo, con C. Cínico, cínico, es cuando una persona es exagerada en sus situaciones, es un cínico. Cielo, lo que está sobre la tierra, en la atmósfera. Ciego, cuando no ve. Y Ciro también es el nombre de una persona. Entonces vamos a repetir esta lecturita para aprendernos del sí y sí. Cebolla, cebada, cenica, ceguera, celoso. En la otra fila. Cerradura, cereza, cero, cena, cera. En la otra, cierre, cicuta, cima, cine, cita. Cirilo, cinico, cielo, ciego, ciro. ¿Ya? Y abajo tenemos una lecturita que dice, Felicia me regaló tocino y cebolla. Repito la oración. Felicia me regaló tocino y cebolla. Aquí en esta escritura ya vemos cómo se utilizan las 4 líneas, ¿sí? Las que nos salen de la casa, las que se van hasta el cielo y las patojas que decimos que llegan hasta la línea de abajo. Entonces, a repasar con buena letra. Primero la lectura y luego la escritura. Vamos a hacer, como siempre, niñitos, una lectura de oraciones, utilizando el sé y el sí. Ciro sube a la cima de ese cerro. Repitan. Ciro sube a la cima de ese cerro. Es muy importante que vayamos con el dedito señalando las palabras para no perdernos en la lectura. Ciro sube a la cima de ese cerro. La otra. Cecilia saborea una cereza madura. La cieguita acude a la cita médica. Alicia me cede una cerradura. Cirilo cierra su mochila. Ya ven estas oraciones y ahí vemos con rojo la sílaba sí y la sílaba C. Entonces repetimos. Ciro sube a la cima de ese cerro. Cecilia saborea una cereza madura. La cieguita acude a la cita médica. Alicia me cede una cerradura. Cirilo cierra su mochila. Entonces, acá abajo vuelta dice, la cocinera hace la cena. Mire, y aquí puedo yo dictarle algunas oraciones a los niños para poder, pero les vamos a decir, a ver, ¿dónde se encuentra la oración que diga la cieguita acude a la cita médica? El niño tiene que leer, ¿cierto? Después le vamos cambiando. Cirilo, ¿dónde está? Cirilo cierra su mochila. El niño tiene que buscar y leer. Ciro sube a la cima de ese cerro. El niño busca y lee. Y finalmente, entonces, como siempre, realizamos estas actividades para reforzar el conocimiento, ¿no es cierto? En los cuadritos dibujamos lo que nos dice en letras. Correo, cepillo, cigarro, cierre, ¿ya? Y acá completamos con C y con sí. Si esto, cebada. ¿Sí? La otra, ¿qué será? Pécora. La otra.
chocita, cocina, cabecera, lapicito, ceniza y cereza, ¿no es cierto? Abajo vuelta, encierra en un círculo cada palabra que diga la mamá. ¿Dónde estará? Primero leo para poder aprender. Tacita, ¿qué más dice? Edificio, tocino, policía, cera, cielo, Mauricio, celoso, 12 y cine. La mamá me va a decir, ¿dónde está policía? Y yo encierro. ¿Dónde está cera? Y yo encierro, ¿cierto? Y finalmente tenemos acá, en donde nos pide ordenar las sílabas y forma palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos ya vocé, será cebolla, ¿no es cierto? Que la otra dice, cito no, ¿qué será? Tocino. La otra dice, sacení, ¿qué será? Cecina. Perdón, ceniza. La otra dice, la tosí, ¿qué será? Lacito. Y escribimos al dictado las palabras que nos diga la mamá. Por favor, a repasar entonces, que tenemos una familia grande. Kakeki, kakeki, koku, si. Y les mando para que ustedes estudien. Un abrazo, buen día. A trabajar, mis queridos.